Ya. Como ven en pantalla, ¿cierto? Estoy hoy día retomando, y como lo había anunciado la semana pasada, el tema y la idea principal para cerrar este siglo, por decirlo de alguna manera, de las clases que hemos trabajado eh, después de septiembre, ¿cierto? Después del 18 de septiembre. Clases en las cuales he hecho yo una revisión general de las habilidades asociadas a algunos contenidos que van a entrar en la prueba. Entonces hoy día ya eh, voy a retomar por última vez esto que me parece que es lo central de lo que va a traer la prueba, ¿ya? Que es el tema y la idea principal. Obviamente que lo voy a asociar a otros contenidos que no los he tocado durante la segunda parte del año y, y ya con esto estaríamos de alguna manera cerrando la parte conceptual, ¿ya? De lo que es este año. Ya queda, me parece que la clase de la siguiente semana y la subsiguiente, y ya estaríamos cerrando el año. La próxima semana pretendo tocar lo que corresponde a eh, los tipos de distractores y ya estaría cerrando la clase final que nos toque, creo yo, en 2 semanas más, con ejercitación, con dudas, eh, con elementos generales que es importante resumir antes de cerrar el año, pero que ya corresponde a la última etapa de lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Ya, ya no es mucho más. Ya hemos visto prácticamente todo. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que me confirmen si es que se está oyendo bien y si se está viendo bien. Por favor, ahí mándenme un mensajito o escríbanme, por favor. Eh, y antes que se me olvide, la semana pasada surgió la duda respecto eh, de orientar a algunos de ustedes en relación a los puntajes, las carreras, y yo hablé con el encargado, que es Víctor. Víctor me dijo que ya había visto ese tema, pero eh, lo iban a ver durante la semana. Espero que eso haya sido así, que hayan hecho algún tipo de comunicado o alguna eh, sugerencia de reunión o en su efecto algún mensaje interno con alguno de ustedes en caso de que alguien necesitara esta información. Entonces, yo cumplí por lo menos con comunicar la inquietud a las autoridades del universitario y de las autoridades recibí esa respuesta de que durante la semana iban a efectivamente tratar de ver ese tema nuevamente si es que alguien estaba con esas dudas. Eso es todo. Entonces, supongo, vuelvo a repetir, que se está oyendo bien y que se está viendo bien, ¿ya? Si eso es así, entonces comienzo con la sesión de hoy día, donde como siempre les muestro la ruta que hemos ido trabajando. La semana pasada, si ustedes recuerdan, ejercitamos las habilidades y las tareas lectoras que, que se tenían que tener en cuenta a la hora de realizar la prueba, ¿ya? En segundo lugar, le anuncié que hoy día íbamos a ver y recordar nuevamente el tema y la idea principal y ya eh, va a quedar pendiente, ¿cierto? Solamente hoy día al final lo voy a tocar un poquito el tema de los textos continuos y discontinuos, porque como ya le anuncié, la próxima semana voy a trabajar más que nada con los tipos de distractores, ¿ya? Eso es. Así que, sin más preámbulos, los objetivos de la clase de hoy día son distinguir el tema y las ideas principales en textos literarios y no literarios. Si usted recuerda, la semana pasada veíamos que en eso se va a concentrar la prueba de este año. Y vamos a tratar de resolver ejercicios con diferentes tipos de tipologías. Entonces ahí está la novedad de lo que hoy día les voy a mostrar dentro de esta clase, ¿ya? Es que
de alguna manera ustedes puedan comparar cómo se aplica esto de encontrar el tema y la idea principal, que es lo central en cualquier comprensión lectora, pero en diferentes tipos de textos, que es lo que van a entrar en la prueba. ¿Ya? Entonces, observen el siguiente cortometraje, ¿ya? Que aparece aquí. Déjenme, voy a abrir el link y voy a dejar de compartir un poquito por mientras se abre. ¿Ya? Ahí está. Estoy actualizando, está conectando. Y la idea es que veamos este pequeño cortometraje y ustedes ahí le pongan un poquito de atención. Estoy esperando que abra el video. ¿Ah? Mi computador es un poco lento, así que les pido las disculpas del caso. Ustedes ya saben, ya casi, casi. Ahí está prácticamente. Ahí está abriendo el video. Mm, mm. Tengo que esperar nomás, pues chiquillos. Vamos. Hay alguien me habló por el chat, a ver. ¿Cómo los libros? Me pregunta. ¿Cómo los libros para cuándo? Eh, Recuérdame, por favor, ahí la persona que me está preguntando por interno, mm, qué es lo que era de lo de los libros. Me acuerdo que algo hablamos de unos libros hace como 3 o 4 clases atrás, pero me pillaste. Ya, por mientras yo estoy viendo el link, a ver si abrió. Porque está lento mi computador. A ver. Ah, los que tenía en mi espalda en Chiloé cuando hacía clase. Quiere ver los libros. Bueno, pero es que esos libros los tengo en la biblioteca, em, que los tengo acá. Ya, a ver. em, bueno, voy a ver si para la próxima semana me conecto desde la biblioteca acá y ven un poco cómo quedó, pero es que tengo todo, la escuela y la biblioteca. Todavía no he logrado em, terminar de ordenar porque me faltó, por decirlo de alguna manera, recursos para terminar de hacer muebles. Entonces tengo algunos libros en caja y la mayoría los tengo sí puestos en estante, entonces tengo todavía que terminar de organizar algunas cosas. Ya, sin más preámbulos, ahí respondo a lo que me estaban preguntando de los libros. Les voy a mostrar el cortometraje. Ahí es muy cortito, así que espero ahí que le pongan atención. ¿Ya? Me voy a- Uy, tan cortito ya pasó ya. A ver, está en silencio. ¿Se escucha o no se escucha? No, Parece que no se profe. escuchará. Ahí está. ¿Lo vieron? Sí, profe, pero no se escucha. Espero que sí. Ya voy a dejar ahí. Ya. Me parece que esto no sonó. Tengo la impresión. ¿Me pueden confirmar si se oyó? ¿Se oía o no se oía?
Sí, no se escuchaba el cortometraje. No, tampoco los oigo yo. Ya voy a volver a colocar el... Ahí está, pero tengo la impresión de que no se oye. Yo por lo menos no lo escucho. No sé si ustedes lo escuchan. Ya, la voy a dejar de compartir. Igual se logró entender, espero, porque era muy breve, ¿cierto? Ya vuelvo a la presentación donde estaba. Entonces, de lo que lograron ver, que en el fondo les puse el cortometraje varias veces. eh, la pregunta muy sencilla es, ¿cuál es el tema del video que ustedes acaban de ver? A ver si me pueden contestar, porque lo puse como 3 o 4 veces, A ver, independiente de que no se oyera. Ahí alguien me está hablando, pero no sé, no lo oigo. A ver, alguien me escribió ahí. La B me dice, "Mm, ¿ya? ¿Por qué sería la B? nos muestra como muy poco cómo es la vida del Gerson, vampiro con no la te muerte. logro y no sé por qué. Tengo mi computador con el volumen puesto. A ver, déjeme, voy a dejar de compartir un poquito y voy a revisar de nuevo. Ya, ahí volví a conectar los parlantes. Están sonando, de hecho. Ya, vuelvo a compartir. Ahí está. Ya, me dice, nos muestra la vida de un vampiro y su muerte. Ya, entonces si nos muestra la vida de un vampiro y su muerte, ¿por qué sería el tema y la idea principal? O sea, el tema en este caso sería la vida y la muerte. Si en este caso nos está mostrando un vampiro, por ejemplo. Gerson, ahora volví a conectar los parlantes. A lo mejor si quieres hablar, ahora te puedo escuchar. No sé los demás. ¿Alguien más se la juega? No, nadie más parece. Bueno, la respuesta correcta es la letra A. Es un vampiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podría ser la vida, porque es un tema demasiado amplio para lo que este cortometraje me está mostrando. Lo mismo que la muerte, la vida y la muerte como conceptos demasiado grandes, ¿ya? Y en el caso de la C, donde dice la muerte de un vampiro, en este caso, nosotros podríamos pensar en qué se dice, es más grande, es una oración. Acuérdense que el tema lo vimos hace mucho tiempo atrás, el tema correspondía a generalmente un concepto abstracto, breve, no más allá de 3 a 4 palabras, como máximo. Entonces, en este caso, obviamente la que coincide, evidentemente, es la letra A. Ahora, de acuerdo a eso, entonces, ¿cuál es la idea principal del video? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Alguien también que se la quiera jugar de los que están en línea? La A me dice. Pero, o sea, ¿cómo va a ser la A si acabamos de decir que ese es el tema? Fíjate en la pregunta anterior. Ahí la persona que me está contestando por interno.
Ahora estoy preguntando cuál es la idea principal y aparecen las mismas alternativas. Por lo tanto, evidentemente yo eliminaría la letra A como posible respuesta correcta, ya que ya dijimos que ese era el tema. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? La idea principal. ¿Por qué la B? Ya, el tema es muy amplio para un video tan corto. Por eso, entonces, podría ser que, ¿cómo se definía la idea principal? ¿Se acuerdan? Parece que no. Bueno, la idea principal se definía como lo que se dice del tema. Entonces, es muy sencillo. Si definimos que el tema era un vampiro, entonces la idea principal es qué se dice del vampiro, o qué nos muestran del vampiro, qué nos transmiten del vampiro, ¿cierto? Y por lo tanto la respuesta correcta en ese caso es la letra C. No puede ser la letra B porque, como ya dijimos también en la explicación anterior, la vida y la muerte son conceptos muy amplios que no entran como idea principal de este video. Yo podría pensar esa idea a lo mejor en cualquier otro texto. No sé si me explico, ¿ya? En este caso, ¿cierto? La muerte de un vampiro, porque efectivamente está mostrando, ¿cierto? El video, como con una estaca, ¿cierto? Mataban el vampiro. Ustedes se dieron cuenta. Ya, estamos eh, un poquito desconectados, parece, con el tema e idea principal. Y yo pensé que esto ya estaba más o menos asumido porque efectivamente en lo central que vienen todas las comprensiones lectoras que les van a colocar en la prueba. O sea, al que le cueste identificar tema e idea principal todavía, eh, le puedo decir de que le queda poco tiempo para poder practicar y mejorarlo. Ujú. Así que hay que tratar de concentrarse un poquito más. Ya, vamos a avanzar entonces y recordar ya el tema del contenido y de ahí lo vamos a ver en ejercicios de distintas tipologías, como dije al principio. ¿Ya? Entonces, recordamos, ¿ya? Que, ¿cierto? La tarea lectora de sintetizar es la que está asociada a lo que estaba colocado ahí en el video, que es el tema y la idea principal, ¿ya? Y por lo mismo está asociado a la habilidad de interpretar que hemos estado trabajando todo este último tiempo en las clases que hacemos acá en el universitario. Las últimas por lo menos 2 a 3 semanas yo me he concentrado en esa habilidad. Ahora, junto con sintetizar, uno tiene que darse cuenta que resumir o determinar la idea central del texto, del fragmento de un párrafo, corresponde efectivamente a una habilidad que es la que estábamos tratando de recordar en el video anterior y que ustedes van a tener que aplicar. Es decir, en la medida en que ustedes logren llegar a sintetizar, a resumir, a determinar en un par de palabras qué es lo que el texto trata y después de eso logren, ¿cierto?, determinar en una oración qué es lo que se dice de eso que trata, obviamente van a tener la respuesta al tema, la idea principal, y van a ir aplicando la habilidad de sintetizar, que es parte de una más amplia que es interpretar. ¿Ya? Entonces, esto implica recoger siempre lo más importante y global, que no se le olvide de un fragmento de un texto, dejando de lado lo accesorio demasiado amplio, que es lo que veíamos en el ejercicio anterior, de manera que su contenido no se vea afectado. Ahora, junto con esto, cuando yo pasé esta materia hace harto tiempo atrás, ¿ya? Vimos que para poder determinar qué era lo esencial de un texto, uno tenía que fijarse en la famosa progresión temática y la jerarquía de ideas que articulan una lectura. ¿Cuál era la progresión temática? Era cómo el texto
¿cierto? Iba avanzando en el desarrollo del tema central, como le iba agregando elementos, por ejemplo. Y la jerarquía de ideas es en qué orden se colocaban esos elementos respecto del tema. Y ahí les recuerdo la famosa sigla mnemotécnica, y la voy a anotar aquí en la pantalla, que era esta, el I, D, O, C, 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 E, ya, R, S y P. ¿Alguien se acuerda qué significaba o a qué se referían cada una de esas letras que tienen que ver con el orden, por ejemplo, que tenía que tener un texto expositivo y que establecen jerarquía de ideas? Vamos a ver si alguien lo tiene anotado por ahí, si tiene buena memoria. Ya, y alguien me escribió. La R era de reconocer, me dicen. No era de reconocer. Equivocado. Ahí la persona que me dijo por interno. ¿Alguien más que se acuerde de esa sigla que tiene que ver con la jerarquía de ideas que van dentro de un texto expositivo y que las vimos hace harto tiempo atrás? La I de identificar, no, tampoco, porque en este caso cada una de esas letras no corresponden a habilidades, corresponden, insisto, a una jerarquía de elementos que debería de tener un texto expositivo, cualquier texto expositivo. No, parece que nadie se acuerda. Bueno, voy a recordarlo yo entonces. Acuérdense que hablábamos primero la idea, la I como idea general, ¿ya? Eso era la primero. Después venía la D de definición. Después venía la O de origen. Después venía la C de causas, que también podía haber, después de las causas, podían haber clasificaciones, podían haber también, por ejemplo, eh, características, ¿ya? Caracterizaciones, y podían por último haber también comparaciones. Todo eso que dentro de un texto expositivo correspondía, y lo voy a colocar ahí, a lo que sería la parte del desarrollo. Y esta primera parte, hasta ahí, hasta el origen, era lo que correspondería a la introducción. Introducción, desarrollo, y lo de abajo, generalmente la conclusión, que a veces parte, ¿cierto? Con los ejemplos, por eso que estaba la E, otras veces el desarrollo termina con los ejemplos, por eso lo coloco ahí. Y acá la R no era de reconocer, sino que era de recomendaciones, la S era de soluciones y la P era de proyecciones. Entonces, yo recuerdo eso, ¿por qué? Porque tiene que ver con la progresión temática y con la jerarquía de ideas que estamos recordando acá. Cuando yo leo un texto cualquiera y determino el tema, la manera de poder determinarlo es asociándolo a un concepto que recorra el texto por completo. Ahí va a aparecer la progresión temática. Por ejemplo, si yo quiero hablar de, y me acuerdo muy bien que les daba el ejemplo de la célula, eh, yo les decía que yo podría partir diciendo primero que, ¿qué es la célula? Y ahí defino. Después podría decir, por ejemplo, cuándo fue descubierta o cuándo fue la primera vez que se dijo que existía. Estamos hablando del origen. Después podríamos decir de que debido a qué, ¿cierto? A propósito de causa, se descubrió la célula. Podríamos pensar en cómo se clasifican, que hay ciertas células vegetales, células animales, ¿ya? Después, ¿qué características tienen cada una de estas? Después, por ejemplo, podríamos comparar las células y viendo que hay células más grandes y otras más pequeñas.
de acuerdo al tipo de organismo en que se encuentra. Y ejemplo, uno puede ahí pensar en numerosos ejemplos. Después recomendaciones en caso de que fuera, por ejemplo, un texto que me plantea algún problema. Por ejemplo, yo tendría que estar en recomendaciones y soluciones, ¿ya? Y proyecciones, por ejemplo, si fuera una investigación, a ver dónde más yo podría ahondar en este tema y que no alcancé a ahondar o no alcancé a revisar en el tema que estemos trabajando. Entonces, esa jerarquía de ideas permite un avance en el texto de arriba hacia abajo, por eso hago la flechita ahora acá, y es lo que se conoce como progresión temática, ¿ya? La progresión temática establece establecer jerarquía, permite establecer jerarquía, perdón, y al permanecer en esa jerarquía yo puedo determinar qué es más importante y qué es menos importante, y ahí llego a la segunda tarea que estábamos tratando de establecer hoy día, que es la de identificar idea principal, diferenciarla de la idea secundaria, por ejemplo, y de las terciarias que serían las complementarias o menos importantes. Entonces, todo eso lo recuerdo porque lo vimos por lo menos unas 2 o 3 veces durante el año. Y ahora que estamos a puertas de la prueba en, ¿cuánto será? 3 semanas, eh, no se puede olvidar, tiene que estar ahí en la memoria, porque es lo que me va a permitir hacer un análisis correcto de los textos que me toque leer, independiente de la tipología textual que me presenten. O sea, voy borrando yo la rayita y todo lo que escribí para poder seguir avanzando un poco después de este recuerdo que yo les acabo de hacer. ¿Ya? Ahora, otra cosa en que yo me tengo que fijar para poder yo determinar siempre el tema y la idea principal, se lo he repetido durante todo el año, es el título y la fuente. Y me acuerdo que incluso una vez les di una tarea, ¿ya? Diciéndoles que habían varios tipos de títulos, ¿ya? Les nombraba que, por ejemplo, hay títulos informativos, que son los más predominantes. Le hablaba que hay títulos, por ejemplo, que presentan una interrogante, una duda, son los típicos títulos con pregunta. Hay otros títulos que son metafóricos, por ejemplo, que ocupan alguna expresión figurativa y que no dicen directamente el tema del que van a tratar. Uno no tiene que inferir. Hay otros títulos que, por ejemplo, colocan una cita de un personaje que corresponde a lo mejor a alguna frase o algún elemento que le pareció al que está escribiendo eh, importante destacar, pero a veces no es el tema del texto. Y así sucesivamente uno se puede encontrar con diversos tipos de títulos, por lo tanto, en la medida en que yo mire el título y de acuerdo al tipo de título, yo voy a poder establecer, ¿cierto? Si es una pista valedera y que me ayuda a realizar esta habilidad de sintetizar e interpretar correctamente o no. Y la fuente, nombré durante todo el año, ¿cierto? Que es importante fijarse en la fuente. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, un texto que me dice que la fuente es la RAE, yo lo más probable es que piense que ahí estamos hablando de un texto que me va a mostrar alguna definición, seguramente porque la RAE es la página de un diccionario. Ahora, si estoy leyendo y, por ejemplo, me aparece como fuente www.elpaís.es, ¿ya? Yo voy a darme cuenta que seguramente lo que estoy leyendo es un texto periodístico y ahí después voy a tener que leer el texto para poder determinar si es un texto periodístico informativo, si es un texto periodístico mixto o interpretativo o un texto periodístico argumentativo. Y ahí empiezan las complicaciones, ¿ven? Entonces es importante fijarse siempre en la fuente. Y aquí yo sigo recordando cosas que ya vi. El tema del texto, entonces, no lo olvidemos, siempre va a agrupar la mayoría de la información presente en el texto y va a responder a la pregunta de qué se habla en el texto o de quién se habla, y generalmente va a estar constituido por un concepto que va a ser el artículo y el sustantivo. Por ejemplo, el planeta Tierra. Por ejemplo, la Tierra. Ahí está el artículo y el sustantivo. Por ejemplo, la superficie terrestre. Ahí tiene dos conceptos que establecen, ¿cierto?, una idea. Los continentes.
la naturaleza, podríamos pensar el celular, la ventana, no sé, el televisor, los medios de comunicación masiva. Y así uno podría pensar en distintos títulos que corresponden generalmente a temas. ¿Ya? Entonces, repito, pistas, título, fuente son elementos primordiales que ayudan, y el responder esta pregunta y tener claro cómo funciona su comprensión y su construcción es lo que me va a ayudar a responder o hallar lo que necesito de manera más rápida en un texto. Ya. Después estaba la idea principal que, como yo anunciaba hace un rato, era la que corresponde a información particular que se deriva del tema, la cual se caracteriza por ser más detallada y profunda. Por eso que responde a la pregunta: ¿qué se dice sobre el tema? Si yo tengo, por ejemplo, un tema, se me ocurre que yo estoy aquí en mi pieza y tengo el televisor ya. El tema será el televisor. ¿Qué se dice del televisor? Mire, el televisor eh, es negro, de 32 pulgadas, de marca, no sé, Samsung. Entonces ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo y estoy hablando de ideas que están caracterizando al televisor. Y por lo tanto están respondiendo. ¿Cuál sería la idea principal? Bueno, lo primero que dije, porque es de una característica esencial. El televisor es, ¿cierto?, de color negro. ¿Qué me está diciendo? Que es de 32 pulgadas y desde marca Samsung. Listo. Ahí, entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cierto? Es que el televisor, ¿cierto?, tiene ciertas características. Entonces, la idea principal es el tema, más lo que profundiza ese tema. No se te olvide. Ejemplo, ¿cierto? Acá está análisis de expresarse con una profundización del tema, análisis de altura y relieve del planeta Tierra. ¿Ven? Ahí tienen una idea de planeta Tierra, que era el tema. Distribución geográfica de los continentes. ¿Cuál era el tema? Los continentes. ¿Qué se dice? Bueno, se habla de la distribución geográfica. Supervivencia de especies del planeta Tierra. Ah, ¿de qué me hablan? De la supervivencia de las especies. El tema era el planeta Tierra de nuevo. Ya. Entonces, y siempre van a estar el título y la fuente como pistas. Voy a seguir repitiendo esto hasta que me canse, ¿ya? Porque no se les puede olvidar. Ahora, ya que estás ejercitando la tarea de sintetizar, recuerda apuntarte por el título adecuado para el texto. También requiere poner esta habilidad en práctica. Para ello, ¿cierto? En esto usted tiene que reconocer el título como el nombre del texto, o el nombre, como dice acá, ¿cierto? Como el nombre del texto, que durante la prelectura te adelanta que leerás. Acuérdense que veíamos la semana pasada que como tarea lectora o como lector uno tenía que hacer una prelectura, una lectura durante el momento específico y después lo que venía después de la lectura, ¿ya? Entonces, cuando yo miro un texto cualquiera, lo primero que voy a mirar es el título, y a partir del título yo me hago una idea de lo que pudiera tratar. Entonces, siempre el título, en este caso, debiera de tener el tema más la idea principal. Y ahí le estoy dando una pista de cómo responder a esa típica pregunta en que me dicen: ¿cuál sería el título ideal para este texto que estás leyendo? Ya, independiente del texto que yo esté leyendo, siempre el texto debiera de titularse a partir del tema, y en este caso, en complemento, la idea principal. Ejemplo, ¿cierto? Tema: el planeta Tierra. Idea principal: análisis de altura y relieve del planeta Tierra. Y ahí tiene un título: altura y relieve del planeta Tierra. ¿Ven? Entonces, ahí uno va encontrando elementos que te permiten de alguna manera, por ejemplo, responder a esa pregunta típica por los títulos que vienen en las pruebas. Tema entonces, que es el concepto, más la profundización, idea principal, que es una oración corta. ¿Ya? La idea secundaria es una frase corta. Por ejemplo, podría ser, ya, a propósito de altura y relieve del planeta, podría decirse una idea secundaria que por ejemplo, el monte más alto, ¿cierto?,
que existe en el planeta es el Everest. Ya, eso sería una idea secundaria, porque corresponde a una ejemplificación. Entonces, no olvides revisar siempre la fuente, vuelvo a repetir. Entonces, vamos ahora a un ejercicio modelado después de toda esta vuelta que yo le he dado, de recordar cosas que ustedes ya han visto, pero que al parecer, por lo que me di cuenta ahí con el video inicial, no estaba tan en la memoria. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y la idea es que vayan participando. Ojalá participen el mayor número posible de estudiantes de los que están presentes en la clase, ¿ya? Entonces, vamos a leer este ejercicio que es el proceso de EMRE. Dice así el texto. Vayan leyendo y vayan tratando de ir por párrafo, por ejemplo, sacando una idea. Dice, el discípulo llegó hasta el maestro y le dijo, Guruji, por favor, te ruego que me impartas una instrucción para aproximarme a la verdad. Tal vez tú dispongas de alguna enseñanza secreta. Después de mirarlo unos instantes, el maestro declaró, el gran secreto está en la observación. Nada escapa a una mente observadora y perceptiva. Ella misma se convierte en la enseñanza. ¿Qué me aconsejas hacer? Observa, dijo el gurú. Siéntate en la playa, a la orilla del mar, y observa cómo el sol se refleja en sus aguas. Permanece observando tanto tiempo como te sea necesario, tanto tiempo como te exija la apertura de tu comprensión. Durante días, el discípulo se mantuvo en completa observación, sentado a la orilla del mar. Observó el sol reflejándose sobre las aguas del océano, unas veces tranquilas, otras encrespadas. Observó las leves ondulaciones de sus aguas cuando la mar estaba en calma y las olas gigantescas cuando llegaba la tempestad. Observó y observó, atento y ecuánime, meditativo y alerta. Y así, paulatinamente, se fue desarrollando su comprensión. Su mente comenzó a modificarse y su conciencia a hallar otro modo mucho más rico de percibir. El discípulo, muy agradecido, regresó junto al maestro. ¿Has comprendido a través de la observación? Preguntó el maestro. Sí, repuso satisfecho el discípulo. Llevaba años efectuando los ritos, asistiendo a las ceremonias sagradas, leyendo las escrituras, pero no había comprendido. Unos días de observación me han hecho comprender. El sol es nuestro ser interior, siempre brillante, autoluminoso, inafectado. Las aguas no le mojan y las olas no le alcanzan. Es ajeno a la calma y la tempestad aparentes. Siempre permanece inalterable en sí mismo. Esa es una enseñanza sublime, declaró el gurú, la enseñanza que se desprende del arte de la observación. Y ahí dice, R. Calle, 1994, 101 cuentos clásicos de la India. La fuente, ¿cierto? La tradición de un legado espiritual, Madrid, editorial EDAF, ¿cierto? Entonces, antes de pasar a la pregunta, ¿qué significa ecuánime? Me pregunta alguien por ahí. Bueno, ecuánime es cuando alguien es capaz de mirar o de medir eh, de manera justa cada una de las cosas que ve o que se le presentan. Entonces, por ejemplo, un árbitro en un partido de fútbol debiera de ser ecuánime, es decir, debiera de ser parcial, o perdón, miento, imparcial, debiera de ser justo, ¿ya? Debiera de ser equitativo. Eso es ecuánime. Ya, vamos a la pregunta, a ver cómo les va. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor la narración?
A, la búsqueda de la verdad a través de la meditación. ¿Será esa? ¿Qué creen ustedes? B, el desarrollo de la percepción gracias a la paciencia. C, la comprensión del ser interior a partir de la observación. O D, las ventajas de la observación sobre los rituales y escrituras. Vamos. Me gustaría oírlos o leerlos. Ya me dice acá una persona por interno, la C porque habla de observación. Perdón. Ya. ¿Y qué tiene que ver el tema de la observación? ¿Por qué me dice, por qué hace esa alusión, conecta de que la C debería de ser porque aparece la palabra observación? Joaquín me dice la A. Ya, Joaquín. Usted sabe que siempre le voy a preguntar por qué piensa que es la A. Tengo ya dos respuestas posibles, la A y la C. A ver qué más alguno de ustedes puede haber pensado. ¿Hay alguno que crea algo distinto? Y la D me dice, bueno, no puede ya que habla de ventajas sobre rituales y escrituras. ¿Ya? O sea, usted está descartando la letra D. Perdón. No, pero disculpe, Dígame, Joaquín, es que me estaba riendo porque, ¿por qué se está riendo? Porque siempre le bueno, que pregunto. usted sabe que le voy a preguntar. Sí, exacto. Mire, la búsqueda de la verdad. El gurú, el nombre que tenía, ¿gurú se llama? Gurú, Sí, algo ¿cuánto? así. Guruji. Guruji. Ya con el puro nombre de gurú Guji, es alguien que medita, alguien que ve lo sobrenatural, alguien que, alguien que, alguien que, ¿cómo se llama? Que, espérese un poquito, está mi hijo aquí. Ya. Ya, ¿alguien más que quiera ahí comentar? Por mientras ahí estaba Joaquín tratando de justificar su alternativa. Y ahora sí, profesor, disculpe. Ya, Ya, pues, Ari. ya me dice ahí un compañero, por mientras Joaquín está tratando de ver a su niño. La A no puede ya que el gurú no quería que meditara, solo que observara. Ya, ok. Podría ser una explicación posible. O sea, ya me está descartando el compañero ahí por interno, ¿cierto? La letra D y la letra A. Solo me está quedando la letra B y él ya adelante se descantó por la letra C. Creo, si mi memoria no me falla. A ver, déjeme mirar más arriba los mensajes. Yo no me acuerdo muy bien si decía eso el gurú, porque igual fue el texto muy amplio, fue muy extenso el texto. Ya, No sé si estará viendo qué dice el compañero o no, no me acuerdo. Pero yo pienso que el gurú le trató de darle explicaciones a la persona de muchas cosas mediante la meditación. Pero no me acuerdo lo que dijo el compañero, no sé si fue así o no. ya. Bueno, vamos a mirar, ya, paso por paso ahora, cómo se llegaba a la respuesta y a ver si alguno de ustedes comprueba que lo que pensó era verdad o no. ¿Ya? Vamos, entonces dice,
lo primero acá es fijarse, ¿cierto?, en el enunciado como siempre lo hacemos. ¿Cuáles son las palabras clave acá? Son sintetizas, o sea, si me están preguntando, me están pidiendo que sintetice, ya se dieron cuenta a partir de lo que hemos visto hoy día, que me van a preguntar por tema o idea principal. ¿Ya? Luego, ¿qué tarea va a medir? Obviamente la de sintetizar, si es que está pidiendo que sintetice, está clarísimo. Y para responder entonces va a ser necesario que uno integre todo lo que el texto tiene, una pregunta global, ¿ya? Entonces yo tengo que descartar la información secundaria, que sea muy general, sino tengo que pensar en lo que sea lo central del relato, ¿ya? Si yo pienso en el texto, obviamente, así a primera vista, antes de entrar al análisis de cada una de las alternativas, la idea que me queda en la cabeza eh, es que el discípulo, ¿cierto? Recibe como consejo que mediante la observación va a poder llegar, ¿cierto? Eh, a darse cuenta de ciertas cosas, a tener un aprendizaje más profundo, por decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Entonces, si yo entiendo desde ahí, que yo lo traté de decir con mis propias palabras, ahora voy a mirar y me voy a dar cuenta, ¿cierto? Que primero este es un texto literario, narrativo, ¿ya? Y el texto, ¿cierto? Dice el arte de la observación como medio para la comprensión del yo, la búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué se dice del arte de la observación? Se dice, ¿cierto? Que tiene que ver con la comprensión del yo. Considerando que el texto es literario, entonces su interpretación va a tener que ser a base del mismo texto. Y por lo mismo, la alternativa correcta no puede ser la A, como muy bien dijo el compañero, porque eh, evidentemente que la meditación es un efecto de la observación, pero lo que le estaba señalando, ¿cierto?, el guruji a su discípulo es que por medio de la observación pudiera llegar a obtener cierta comprensión de la realidad. Por lo tanto, la palabra meditación ahí hace ruido y no sería la correcta. Luego, en el caso de la B, ya se descarta la B, porque obviamente que eh, en ninguna parte se señala que la tarea que se le da al discípulo tiene como objeto el desarrollar la paciencia. Ahora, si bien la idea de la paciencia está implícita, porque para poder estar observando uno tiene que tener paciencia, ¿ya? Eso no es algo relevante en torno del objetivo que el texto está proponiendo. Luego, ¿ya? Vamos a la siguiente, me queda la C y la D como posible respuesta, ¿ya? Obviamente la D queda fuera, como también algo señaló el compañero delante ahí, las ventajas de la observación sobre los rituales y escrituras, porque no hay un texto que me muestre un análisis comparativo. No me compara el hecho de observar con los rituales y las escrituras. Si bien yo puedo inferir al final, podría decir que el observar es mucho más efectivo en este caso que leer, ¿cierto? O que generar rituales, como dice ahí, al final el discípulo que después nunca había comprendido tanto después de hacer todas estas actividades, sino es por medio de la observación, ¿ya? No hay una comparación entre uno y otro, que es mejor o que es peor, ¿ya? Solo se hace un alcance respecto del efecto más profundo que provoca la observación por sobre lo otro. Por lo mismo, ¿ya? La respuesta correcta es la C. Y evidentemente que, a propósito de que también uno de sus compañeros ahí al principio me decía, el tema de la observación, yo le preguntaba por qué hace alusión a la palabra observación, porque ya en el título se hablaba de la observación. O sea, usted, por ejemplo, se da cuenta que está el tema más la idea principal. Y además, cuando uno va a mirar el texto completo, en la progresión temática del texto, es decir, en el avance que el texto muestra, uno se da cuenta que la palabra observación o el verbo observar está presente en la mayoría del tiempo desde el principio hasta el final. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C, ¿ya? A mí dice, pero profe, igual me confunde lo del principio de la C.
la comprensión del ser interior. Sí, lo que pasa es que ahí está señalando de alguna manera cuál es el efecto final que le provoca al discípulo el realizar esta tarea. ¿Por qué? Porque ahí en el texto él dice al final, ¿cierto? Que logra comprender, ¿cierto? Que el sol era el ser interior. Si usted recuerda, ahí está haciendo una analogía, una comparación. Y dice que, ¿cierto? Por eso es que brilla constantemente, que es autoiluminado, que no necesita nada externo para brillar y que eh, no lo toca ni el viento, no lo tocan ni las olas tranquilas, ni tampoco lo toca el agua, ni tampoco lo tocan las tormentas ni nada. O sea, permanece sin ningún tipo de cambio por las cosas que pasen alrededor de él. Entonces, en el fondo, está haciendo una analogía respecto de lo que a él internamente como ser interior le pasa y entiende que el maestro lo manda a observar para que se vea reflejado en eso que ve, lo que él tiene dentro de sí y que es lo más importante. ¿Ya? Y que por eso mismo dice que los rituales y las escrituras, si bien le pudieron haber dicho muchas cosas, le pudieron haber ayudado muchas cosas, si no observa como lo hizo, no iba a lograr ese estado de profundización y de comprensión de lo que pasaba con él mismo. No sé si se va entendiendo, ¿ya? Entonces, por eso que la letra se parte así, la comprensión, porque eso es lo que buscaba el hecho de observar. Espero que se haya entendido ahí, ¿ya? ¿Para dónde va? Ya, vamos al desafío. Me van quedando más o menos media hora, así que yo creo que voy bastante bien en la hora. Y vamos al desafío. Les voy a mostrar unos textos, como siempre lo hago, y, y a partir de eso vamos a responder preguntas donde se aplican estos elementos que les fui recordando hoy día. Vamos, ahí no quiere pasar la diapositiva. Ahí sí. Ya, entonces, vamos a mirar esta primera lectura. Dice, Informe de Desarrollo Humano en Chile, 1998. ¿Ya? Entonces, dice así, la comunicación por medio de la televisión promueve una participación pasiva y aislada. Pasiva en cuanto el espectador no establece una relación interactiva. Pasea por los canales, pero no puede responder a los estímulos. A lo más decide negativamente, entre paréntesis por medio del zapping, lo que no desea. La navegación por el ciberespacio podría favorecer una mayor interacción horizontal en el futuro. Por ahora, sin embargo, prevalece una participación aislada a través de una mirada individual. Aun cuando la televisión se vea mayoritariamente en familia, ello no implica necesariamente una conversación en que se intercambien opiniones acerca de lo visto. Y ahí dice la fuente, acuérdense, UNESCO, y el título del texto, Informe de Desarrollo Humano en Chile, 1998, fragmento. ¿Ya? Ahí está el texto. Entonces, antes de entrar a la pregunta o a las preguntas que pudieran darse, ¿qué tipo de texto es este? ¿Alguien me pudiera contestar? Informativo. Informativo, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, correspondería a un texto no literario, de corte informativo, y por lo tanto tiene como objetivo, ¿cuál es su propósito si es texto informativo? De informar. Informar, exactamente. Informar, dar a conocer, entregar datos, etcétera, etcétera. Ya. Vamos entonces a la pregunta, dice. En el fragmento de las siguientes, ¿en cuál de las siguientes opciones se expresa la idea principal del fragmento? Entonces dice, A,
Aunque la televisión se vea en familia, ello no implica que necesariamente exista comunicación. B. La navegación por Internet puede favorecer la interacción entre las personas a futuro. C. A través de la televisión se incentiva una participación comunicativa pasiva y aislada del individuo. Y D. A pesar de ver lo que desea en televisión, el espectador no puede responder a sus estímulos. Entonces, antes de que ustedes contesten, yo les voy a hacer otra pregunta previa. ¿Cuál es el tema del texto que acabamos de leer? Porque para poder establecer la idea principal, tengo que saber cuál es el tema. Acuérdense que la idea principal es lo que se dice del tema. Entonces, ¿de qué se habla en el texto? Que las personas son pasivas ante la televisión. Ya, que las personas son pasivas ante la televisión. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque ahí me diste una oración más larga que podría yo considerar como idea principal. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo central? ¿De qué se habla? La televisión, De la televisión. Por lo tanto, si yo creo que se habla de la televisión, voy a analizar la alternativa y yo ya lo voy orientando un poquitito. Y por ejemplo, en primera instancia, sin tratar de influir en ustedes, a mí me llama la atención que de esas 4 alternativas hay una que no nombra la televisión. Por lo tanto, yo pensaría, creería, insisto, que esa podría ser una alternativa que desecharía. ¿Cuál sería esa alternativa? ¿Cuál al tiro eliminaría? la B. Ya. ¿Por qué? ¿De qué habla esa alternativa? De la navegación del Internet. Del Internet, ¿cierto? Ya. Ok. Entonces me quedan 3 alternativas posibles. Y usted me dijo, ahí estoy conversando con Joaquín, el resto no me ha escrito nada tampoco, pero usted me dijo que esto habla de que la gente es poco activa, ¿cierto? Que es pasiva. Ya, Sí, ya, en ese tiempo, según la lectura. según la lectura, exactamente. Entonces, de las alternativas que me quedan, ¿cuál podría representar mejor eso que usted me acaba de decir? Si que eso fuera la idea principal. Es que, profe, estoy en la A y la D. En la A y la D. Ya, ¿verdad? Dice, aunque la televisión se vea en familia, ello no implica que necesariamente exista comunicación. Y la D dice, a pesar de ver lo que desea en televisión, el espectador no puede responder a sus estímulos. Ya, pero ¿qué me dijo usted que era lo principal? Usted dijo pone que la televisión y que la gente Sí, era pasiva ante la televisión. ya, la gente era pasiva frente a la televisión, repito. ¿Cuál habla de pasividad de la alternativa? La A, profe. La habla de pasividad. Ya. Bueno, le voy a dar la respuesta y no sé los demás ahí, que ningún otro hasta el momento me ha contestado esta pregunta. Nadie se la ha jugado. Así que, ya que Joaquín ha sido el único que se la Es está la A. jugando, le voy a decir que la respuesta correcta no es la A, es la C. Por eso le estaba preguntando cuál es la única Es que la habla de C. la C. ¿Cuál es la única que habla de pasividad? Mira, escucha.
La A dice, aunque la televisión se vea en familia, ello no implica que necesariamente exista comunicación. La B decía, la navegación por internet puede favorecer la interacción entre las personas a futuro, y esa fue la que eliminamos porque no hablaba nada de televisión, correctamente. Pero la C dice, a través de la televisión se incentiva una participación comunicativa pasiva y aislada del individuo. O sea, me sorprende que habiéndome dicho con tus palabras la idea principal, cuando elegiste la No la dije, alternativa, elegiste otra, po. no la leí bien, pues, profe. Entonces te pregunté, ¿cuál es la única que habla de pasividad? Ahí estaba. Clara como el agua del río la respuesta hoy día. Y los chiquillos ninguno dijo, vos tampoco. No, ninguno contestó, ninguno se la jugó. Pucha. Soy mi de conejillo de India. Ujú. Ya, vamos a la siguiente. Dice, según lo expresado en el fragmento, ver televisión, uno, tiene ventajas comparativas respecto al ciberespacio. Dos, garantiza la comunicación en el grupo familiar. Tres, contribuye al individualismo de los receptores. A, solo uno. B, solo tres. C, uno y dos. Y D, dos y tres. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos o chicas? Los escucho, los leo. ¿Hay alguien me escribe? Ya. Dice, la B, ya que usted mismo dijo que no garantiza que la familia se una. Ya. Y la B dice, solo tres. Ya. Ahí hay alguien que se la jugó por la B. ¿Alguien más que esté de acuerdo? Repito, la 1 dice, tiene ventajas comparativas respecto al ciberespacio. La 2 garantiza la comunicación en el grupo familiar. Bueno, esa ya tenemos claro que no podría ser porque dice todo lo contrario. Y la 3 contribuye al individualismo de los receptores. Bueno, la anterior, que era la idea principal, representa esta alternativa. Por lo tanto, eh, la alternativa correcta tiene que tener la 3 por lo menos. Entonces, ¿me sirve la B o me sirve la D? La D dice 2 y 3 y ya dijimos que la 2 no era, por lo tanto, debiera de ser, ¿cierto? Como muy bien dice el compañero, la respuesta correcta, la letra B. Muy bien, eso era lo que había que contestar. Muy bien ahí el compañero que contestó le apuntó sin ningún problema. A ver, la 1 me confunde la palabra ciberespacio. Ciberespacio se está refiriendo a Internet. Entonces, obviamente que en el texto no se hablaba en ninguna parte de las ventajas comparativas respecto al ciberespacio o al Internet. O sea que en este caso la televisión fuera mejor que Internet. No se habla de eso. ¿Ah? Que me dice ahí, Joaquín me dice el compañero que el anterior le quería dejar una a usted, ¿ve? O sea, lo tiraron como conejillo de Indias, efectivamente, como usted dijo, ¿cierto? Le tocó salir al ruedo y justo salió trasquilado, como se dice vulgarmente. Ya vamos a la tercera pregunta de hoy día. Dice, con respecto a la televisión, ¿ya? La actitud del, ¿cierto? En este caso, del emisor debe ser, ¿es desconfiada, es crítica, es constructiva o es original? Esta es una pregunta de evaluación, es una pregunta ya que implica una síntesis mucho mayor, una habilidad más difícil. Entonces, con respecto a la televisión, la actitud del emisor en este caso sería desconfiada, crítica, constructiva u original. ¿Qué creen ustedes? Ya, no le voy a decir nada a Joaquín lo que me acaba de escribir el compañero porque
Es lo mismo que dije yo. Ya, alguien se juega en una actitud desconfiada, crítica, constructiva u original. Nadie. Nadie parece. Ya. La Bueno, B, desconfiada significaría, ¿cierto? Está difícil, me decía. la B, Desconfiar, profe. ¿cuál? La B, La D, original, dice usted. Ya. no, la B. A la B, crítica. Ya. Ok, bueno. Desconfiada sería que el autor mostrara dudas, ¿cierto? Respecto de lo que se está em, planteando. Entonces, a partir de esas dudas de modalizadores discursivos, acuérdense que lo vimos hace como 2 o 3 semanas, de duda, yo podría pensar que él desconfía de lo que se pueda estar proponiendo. Crítica tiene que ver con que yo analizo y veo cosas buenas y cosas malas. Acuérdense, en este caso, obviamente él está diciendo que la televisión produce un efecto negativo, ¿cierto? En la comunicación. Así que podría ser la B que es la que señala ahí Joaquín, ¿ya? En el caso de constructiva, constructiva sería de que él muestre o promueva algún tipo de solución, que nos dé alguna alternativa a esto que supuestamente es negativo y que está proponiendo. Y por lo menos en el texto nos observa eh, una solución propuesta. Y original significa de que él muestre un punto de vista que sea distinto, que no se haya visto antes. Por lo tanto, ¿cierto? Ya. Igual como dijo Joaquín, dice aquí un compañero, sería la correcta la letra B, me dicen acá. Y bueno, la respuesta correcta evidentemente que es la letra B, como yo lo estoy explicando. Así que muy bien Joaquín, y muy bien ahí el compañero por interno que me contestó, porque eh, crítico, insisto, tiene que ver con que yo sea capaz de analizar un texto y ver tanto los pros y los contras, y en este caso, obviamente, el autor nos demuestra a partir de su análisis un efecto negativo que produce, ¿cierto? Em, el que uno esté mirando televisión, pero que efectivamente no hablemos de lo que se está mostrando en televisión. Ya, eso es. Voy sintetizando entonces hoy día, siendo las 8, hoy día les voy a devolver los minutos de más. Parece que les quité la semana pasada, ¿ya? Oh, yo quería quedarme más rato. Ya, bueno, tarea lectora hoy día que vimos asociada a lo que corresponde al tema y la idea principal es la tarea de sintetizar. Y cuando yo sintetizo, tengo que aplicar el resumir y tengo que al mismo tiempo aplicar el interpretar. Entonces, eso es importante que lo tengan en su cabecita. Entonces, el tema va a corresponder, como aparece en el cuadrito, a de qué se trata el texto. Nunca se le olvide. La idea principal, ¿cierto? Y bueno, y el de qué se trata va a tener un concepto que va a ser un artículo más un sustantivo. La idea principal, en segundo lugar, es qué se dice del tema. Y en este caso, la idea principal, ¿cierto? Va a ser el tema más la profundización de ese tema. Ustedes se acuerdan. ¿Ya? Después teníamos la idea secundaria y esa es qué se dice de la idea principal. O sea, lo más específico. Y por lo mismo, en este caso, sería la idea principal más su propia profundización. Por último, el título nombra o es el nombre del texto y funciona como prelectura. O sea, es la primera pista que yo tengo antes de empezar a leer. Y por lo mismo, en este caso, el título va a estar compuesto o debiera de estar compuesto en la mayoría de los casos por el tema más la idea principal. Entonces, cuando ustedes le pregunten por un título,
usted debiera de buscar una alternativa donde el tema y la idea principal aparezcan juntos y ese sería el título ideal. Y por último, la fuente funciona como pista para sintetizar, porque la fuente a mí me permite saber de dónde viene, ¿cierto? Y a partir de eso, determinar tipología textual y junto con determinar la tipología textual, uno, ¿cierto? En la fuente puede verificar qué tipo eh, de título aparece asociado también. Acuérdense que a veces la fuente dice, por ejemplo, no sé, www.lum.com/ no sé, eh, las declaraciones de Kenita Larraín, pongámosle. Entonces, estoy diciendo eso porque el lunes es un diario bien farandulero. Entonces, claro, uno ya al mismo en ese link aparece, ¿cierto?, de qué se va a tratar el texto. Y uno ahí puede tener una pista que te ayude como entrar al texto antes de leer. Eso es, ¿ya? Y hasta aquí llegamos hoy día, entonces hoy día tema idea principal. La otra semana, ya, no voy a, si bien a lo mejor voy a tocar esto del texto discontinuo y continuo de manera muy sucinta, la próxima semana, como les decía, me voy a concentrar en ver, además de eso, los tipos de distractores. Así es que voy a dejar de compartir ahí para ir cerrando. Y ya. Y bueno, eh, ya se nos va acabando el preuniversitario, pues muchachos. Nos queda la próxima semana y creo que de ahí la clase subsiguiente y, y se acaba y les toca rendir la prueba. ¿Ya? Así que para lo que nos hemos preparado durante todo el año, eh, es que tenemos que responder. Eso es. Antes que se me olvide, creo que por lo que tengo entendido, las autoridades del preuniversitario se han ido comunicando con algunos de ustedes para buscar una fecha en la cual se haga una especie de cierre, se hace casi siempre una Eucaristía. Recuerden que este preuniversitario está patrocinado por la corporación Caritas Chile, y Caritas Chile es una, un ala, por decirlo de alguna manera, del arzobispado, en este caso el arzobispado de San Bernardo, por lo tanto estamos amparados por la institución que es la Iglesia Católica, y al alero de Dios entonces que tratamos de hacer todo esto y ayudarlos de la mejor manera que podemos, ¿ya? Eso es. Así que seguramente se les va a pedir en la medida en que puedan, en algún momento dentro de las próximas 2 semanas, eh, cuando se cierre el preuniversitario, alguna fecha en que nos podamos reunir, que asistamos a esta Eucaristía y después va a haber seguramente algún compartir y ahí ustedes, eh, si es que es posible, van a compartir con aquellos compañeros que han tenido aquí en la clase que a lo mejor no se conocen, con algunos se conocen, puede ser, van a compartir el cierre del universitario y seguramente los profesores en la medida también de nuestros tiempos vamos a tratar de estar ahí para compartir con ustedes, conocerlos y desearles toda la suerte para la prueba en persona. Eso es, chiquillos. Termino entonces la clase de hoy día, siendo las 8:05. Ahí les devuelvo los 10 minutos que me pasé la semana pasada. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, que tengan muy buena semana. Gracias, profesor. Ya Como pues, siempre, un orgullo tenerlo como profesor. muchas Nos vemos, gracias. cuídense. Bendiciones. Igualmente, Chao, profe, igualmente que para esté ti. bien. Igualmente. Y a ver si la próxima semana me conecto desde la biblioteca para que vean los libros de fondo. No sé por qué les gusta ver los libros, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Cuídense, que tengan buena semana. Chao, chao.